Hola familia, en el vídeo de hoy vamos a hablar de la cirugía del contorno corporal, ¿vale? La cirugía del contorno corporal es la cirugía estética que busca mejorar las partes del cuerpo fuera de lo que sería el rostro y las mamas, ¿vale? Vamos a hablar de la mejoría de los brazos, de lo que sería el tórax, el abdomen, muslos y piernas. Es importante que diferenciemos que la cirugía en hombres y en mujeres busca resultados diferentes, pues las proporciones varían. En las mujeres vamos a buscar hacer cinturas más estrechas y en los hombres pues tórax mucho más amplio, y esto va a implicar cambios en las técnicas quirúrgicas que empleemos. Vamos a ir hablando ahora un poquito de lo que sería cada cirugía y en qué consiste y qué particularidades tiene cada una de ellas al aplicarlo en los diferentes sexos. La abdominoplastia, que es la reina de las cirugías del contorno corporal, consiste en la mejora del abdomen y buscar ese abdomen plano y esa cintura más estrechita. Suele llevar tres partes asociadas. Una es la resección del exceso de piel por esa flacidez, el estrechamiento de lo que sería el core muscular, que lo hacemos mediante las plicaturas, que son esos amarres que hacemos con suturas en la pared muscular, y la lipoescultura, ¿vale? Hoy en día las técnicas han evolucionado y requieren normalmente esa mezcla de esas tres técnicas. Sin ellas nunca vamos a tener buenos resultados. En el hombre no podemos hacer esas plicaturas tan marcadas, pues si no estrecharíamos mucho el contorno de la zona del abdomen, ¿vale? Y crearíamos una cintura femenina en un chico. Y en la mujer, sin embargo, sí podemos un poquito, digamos, abusar de ese estrechamiento, porque pues la mujer, cuanto más cintura le dejemos, pues más contenta va a estar. Y esto es lo que nos va a ayudar a tener ese abdomen planito por la distensión normalmente que tenemos de la pared abdominal, pues por los años o tras los embarazos, que dejan siempre esa debilidad. La cruroplastia o lifting de muslos consiste en la resección del exceso de piel y de esa flacidez que existe en la cara interna de los muslos. Dependiendo del grado de flacidez que tenga el paciente, pues la cicatriz puede ser una cicatriz horizontal que va en el pliegue de la ingle, o una cicatriz en L que va en el pliegue de la ingle y que va bajando, puede ser hasta mitad del muslo o hasta la rodilla en función del exceso de piel. Con esta cirugía pues podemos conseguir tener un muslo un poco más terso, con la cara interna más lisita, o en pacientes que tienen exceso de piel muy grande, como pueden ser esos pacientes que han adelgazado mucho, pues mejorar el contorno y tener un muslo mucho más fino. La abdominoplastia en cinturón o la dermolipectomía o el body lift inferior consiste en la resección de piel de la abdominoplastia, que sería toda la pared anterior del abdomen junto con los flancos, y la parte posterior, que sería la zona lumbar baja justo encima de los glúteos. Esta técnica se suele emplear en pacientes que han perdido mucho peso y que la flacidez pues llega hasta la parte posterior, y si solo hiciéramos una abdominoplastia pues no tendríamos un buen contorno. Entonces en este caso hay que hacer una resección 360 grados para poder obtener una mejoría completa del paciente. La cicatriz, que puede ser muy aparatosa a priori, pues es una cicatriz que queda baja, escondida en la ropa interior, y el resultado siempre va a compensar más que el tener la cicatriz. La lipoescultura es una técnica quirúrgica en sí para moldear el cuerpo de los pacientes, y consiste en la extracción del tejido graso que sobra o que está en determinadas zonas en depósitos muy concretos y que no nos deja ver esa figura que nos gustaría. La lipoescultura es el empleo de la liposucción para extraer esa grasa de forma, digamos, en la que esculpir el cuerpo, ¿vale? Y actualmente existen muchas tecnologías para hacer la lipoescultura, que es lo que vamos a ver más adelante, punto por punto, para explicar qué diferencia existe en cada una de ellas. La lipoescultura se puede utilizar en pacientes que no tienen flacidez para generar una figura mucho más bonita y más armónica, o complementar otro tipo de cirugías como puede ser la abdominoplastia o el lifting de muslo, en los que además de quitar el exceso de piel vamos a sacar el exceso de grasa con la lipoescultura. El aumento de glúteos con grasa hoy en día es una técnica bastante habitual, muy segura, ¿vale? En manos expertas, y consiste en la utilización del tejido que hemos sacado previamente con la liposucción y procesado
volver a infiltrarlo en la zona de los glúteos para dar una forma más voluminosa y sobre todo pues más armoniosa y equilibrada a los glúteos, tanto masculinos como femeninos. Evidentemente la forma que vamos a dar a unos y otros es completamente diferente, pues el glúteo masculino es un poquito más cuadrado y no tan voluminoso como el de la mujer, que tiende a ser un poquito más redondo. Y aún así, en la forma del glúteo femenino, pues dependiendo de lo que la paciente desee y su anatomía, vamos a buscar una forma u otra. El resultado se considera estable a partir de los 3 meses, pues al principio hay un proceso inflamatorio que nos impide ver el resultado final y también hay un proceso de reabsorción de la grasa que ponemos en torno a un 20 o un 30%. Entonces, a los 3 meses, cuando baja esa inflamación y el tejido prende en la zona donde lo hemos puesto, se considera que ese resultado es definitivo. El aumento de pectorales y de hombros con tejido graso se suele emplear en hombres y suele ir acompañado pues, de tratamientos o de ginecomastia o de lipoescultura. Como hemos comentado previamente, el resultado se suele considerar estable a los 3 meses y suele haber una reabsorción del 20 al 30%. Son técnicas un poquito más modernas que dan un plus a los resultados clásicos de ginecomastia o de lipoescultura masculina. ¿En quiénes está indicada la cirugía del contorno corporal? Pues bien, vamos a hablar de las mujeres y de los hombres. En las mujeres, sobre todo, lógicamente cualquiera que quiera mejorar la forma de su cuerpo, pero sobre todo pues tras los partos, que suele quedar bastante flacidez de la pared abdominal y de la piel, tras procesos de adelgazamiento masivo donde se ha perdido mucho peso y sobra piel, con el envejecimiento, gente que por su genética la piel es de una calidad un poquito peor, o pues en general cualquier persona que presente un poquito de flacidez, que incluso a veces personas muy jóvenes la pueden presentar y deseen pues mejorar la forma y la silueta de su cuerpo. Y en los hombres pues básicamente son dos grupos, que es el envejecimiento y las pérdidas de peso masivo. Pues la piel masculina suele ser un poquito mejor y suele tender menos a la flacidez porque tiene mayor cantidad de colágeno y es un pelín más gruesa, entonces suelen ser un poco los casos más habituales. Actualmente existen varias técnicas de lipoescultura, ¿vale? Ya no hablo de usar tecnología, sino de cómo hacer una lipoescultura. La lipoescultura tradicional simplemente era la resección o extracción de tejido graso, pues para moldear o esculpir la silueta del paciente y obtener un resultado más equilibrado y más armonioso. Actualmente existen técnicas que son de definición, en las que buscamos que la silueta muscular tenga un mayor realce, ¿vale? Se puede utilizar tanto de una definición suave o moderada a una definición mucho más alta, y siempre la vamos a emplear en función del tipo de piel que tenga el paciente, pues si hay un poquito de flacidez nunca vamos a conseguir que esa piel se retraiga y se defina bien, y dependiendo del ámbito deportivo que tenga el paciente. Si es un paciente que hace muchísimo deporte, que ya tiene un cuerpo de base que está más o menos bien, pero que no consigue ver esa definición muscular, pues vamos a intentar hacer esa alta definición. Y si es un paciente con un cuerpo normal, que hace una cantidad de deporte más moderada, pues siempre vamos a buscar un resultado con una definición más suave o moderada, pues se va a adaptar mejor al tipo de paciente y lo va a conseguir mantener en el tiempo. Pues los pacientes que tienen una alta definición suelen tener un cuerpo más controlado, un peso más controlado, pues hacen una actividad deportiva mucho más alta y pueden mantener ese resultado en el tiempo. En el otro grupo de pacientes, si por lo que sea modifican esos hábitos y ganan peso y tienen una definición muy alta, ¿vale? En la que se ha dañado, digamos, esa piel para que se pegue en zonas determinadas y se marquen esos músculos, pues puede cambiar mucho el resultado y verse mal con el tiempo. Entonces siempre hay que elegir muy bien el tipo de técnica quirúrgica que se va a realizar en el tipo de paciente adecuado. No podemos hacerle una alta definición a cualquier paciente, porque a largo periodo de tiempo pues se puede ver feo y evolucionar mal, ¿vale? Entonces es muy importante hacer esa diferencia. Yo casi siempre intento hacer definiciones moderadas porque suelen mantenerse mucho más en el tiempo, en el tipo de pacientes que yo tengo, y suelen estar mucho más contentos a largo plazo. Ya hemos hablado un poquito de lo que sería la cirugía del contorno corporal y ahora vamos a empezar a hacer esa diferenciación entre las tecnologías que existen hoy en día. Casi todas van orientadas a favorecer o a facilitar la realización de la parte de la lipoescultura, que es esa parte en la que extraemos el tejido graso,
y ha pasado de ser una técnica aislada que se solía hacer antes como solo liposucción a ser prácticamente un complemento de todas las cirugías de contorno corporal que hacemos hoy en día. La liposucción clásica consiste en la utilización de una cánula, que suele ser un tubito de metal con una puntita roma y unos agujeritos. Nosotros vamos a utilizar esas cánulas para extraer la grasa mediante una bomba de presión que va a ir succionando ese tejido graso y lo vamos a llevar a un depósito para poder utilizarla después. Eso es la liposucción convencional. Esa cánula nosotros la movemos con nuestro propio brazo, con nuestra propia fuerza, ¿vale? Y es como empezó la liposucción, pero a día de hoy pues hemos tendido a irla dejando en desuso porque pues genera más fatiga en el cirujano, hace más traumatismo en los tejidos del propio paciente, genera más sangrado y más inflamación y más fibrosis en el posoperatorio. Entonces actualmente pues prácticamente ningún cirujano que se dedique a contorno y que esté actualizado utilizaría una liposucción convencional. La liposucción asistida por potencia o PAL liposuction, que es la que yo uso, consiste en la utilización de un motor que moviliza la cánula, ya sea en el eje anteroposterior o en forma de círculo, ¿vale? La utilización de estos motores lo que nos va a ayudar es a facilitar el movimiento de entrada en el tejido graso y la propia vibración que genera pues va a separar el tejido graso y nos va a permitir entrar con mucha más facilidad. ¿Esto que facilita? Pues primero disminuye la fatiga del cirujano al no tener que hacer tanta fuerza a la hora de meter la cánula y nos permite hacer liposucciones durante un poquito más de tiempo sin fatigarnos y obtener mejores resultados. Nos ayuda a ganar precisión, pues al no tener que hacer tanta fuerza para meter la cánula, sino que vamos más despacio, pues podemos llegar a sitios con mayor precisión y no desviarnos a la hora de llegar con la cánula. Va a disminuir el traumatismo en los tejidos del paciente, lo cual genera menos inflamación y menos fibrosis y dolor en el posoperatorio. Y por último va a generar menos sangrado, menos hemorragia, lo cual va a favorecer pues menos morados en el posoperatorio, menos pérdida sanguínea para el paciente y una recuperación mucho más rápida. La liposucción láser o la lipoláser o la liposucción asistida por láser hoy en día se usa cada vez menos, ¿vale? Tuvo un boom hace unos años y consistía en la utilización de una sonda que tenía una punta, digamos, que generaba calor, ¿vale? Que era a través de un láser, ¿vale? Y que se solía pasar antes o después de la liposucción normal y que generaba un calor que ayudaba, digamos, a derretir un poquito la grasa, a favorecer su extracción y a generar un poquito de retracción en la piel, ¿vale? Tenía como desventajas que podía quemar el tejido, ¿vale? Se dieron muchas quemaduras de pacientes pues por exceso de calor cerca de la piel y además pues genera una fibrosis importante en el posoperatorio cuando no se usan las temperaturas correctas. Hoy en día ha sido reemplazado prácticamente por el Vaser y ya prácticamente no se usa. La liposucción con Vaser, ¿vale? Se fundamenta en la utilización de ultrasonido que se aplican mediante una cánula que se pasa previamente por el tejido graso y esta vibración que genera la sonda pues lo que hace es que ayuda a destruir el tejido graso y a facilitar su extracción. Digamos que es como si derritiéramos la grasa previamente a sacarla y esto facilita que no tengamos que hacer tanta liposucción o tanto traumatismo en el tejido graso para extraerla. Teóricamente el calor que se está produciendo con el Vaser también genera un grado de retracción en la piel que ayuda a que la piel pues, se quede más pegada una vez que hemos hecho la lipoescultura y mejora el resultado. También disminuiría el sangrado por ese efecto de calor, pero también tenemos riesgo de quemaduras y a veces incluso un poquito más de fibrosis si no se sabe utilizar o se utiliza un calor excesivo o se acerca mucho a la piel, pues podría haber también quemaduras. Entonces tiene ventajas y desventajas como todo. La liposucción asistida por agua o wall liposuction se está utilizando actualmente bastante para la cirugía del lipedema o del acúmulo de tejido graso más fibroso, sobre todo en las piernas, en las chicas, ¿vale? Y consiste en la utilización de disecar, digamos, los tejidos con una sonda mediante el uso de agua a alta presión, ¿vale? Y una vez que ese tejido graso se ha separado y se ha infiltrado con esa agua, se procede a su extracción. Permite un manejo
menos traumático de la grasa para su extracción y menos sangrado e inflamación en el posoperatorio.